La toma del puerto del Escudo. Como 300 requetés navarros conquistaron en una noche la clave de la campaña de Santander. En la Guerra Civil Española hubo grandes batallas, ofensivas masivas y bombardeos que llenaron titulares. Pero hubo una sola noche, en la que apenas 300 hombres decidieron el destino de toda una campaña. En la noche más oscura de la Guerra del Norte, 300 hombres avanzaron en silencio por un puerto de montaña. Si fallaban, la campaña de Santander estaba perdida. Si vencían, el frente republicano se derrumbaba. Esto no fue una batalla. Fue una cacería nocturna. Verano de 1937. El norte todavía resiste. Cantabria sigue en manos republicanas. El frente parece sólido. Defendido. Seguro. Pero toda fortaleza tiene una cerradura. El puerto del Escudo no era una ciudad. No era una capital. No era un nombre famoso. Era algo peor. Era la puerta. Quien controlara ese paso de montaña, controlaba el acceso a Santander. Y quien tomara Santander, ganaría el norte. Hecho imposible. La misión fue clara. Tomar el puerto del Escudo. De noche. Sin apoyo de artillería. Frente a posiciones fortificadas. Con 300 hombres. Los protagonistas. No eran tropas de élite modernas. No eran mercenarios. No eran soldados profesionales. Eran requetés navarros. Voluntarios. Católicos. Tradicionalistas. Hombres convencidos de que aquella noche no se luchaba solo por una posición militar, sino por el alma de España. Durante décadas, este episodio ha sido reducido a una nota al pie. Minimizado. Diluirlo era más cómodo que explicarlo. Porque plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo pudo un grupo tan pequeño romper un frente entero en una sola noche? Esta no es una historia amable. No es una historia neutral. No es una historia cómoda. Es la historia de una noche de frío, fe, violencia y decisión absoluta. Hoy vamos a contarla. España partida en dos. España, 1937. La guerra ya no es un estallido. Es una trituradora. El país está dividido, pero no de forma simétrica. Hay frentes que arden y frentes que parecen dormidos. El norte es uno de ellos. Mientras Madrid resiste y el centro acapara titulares, en el norte de España se está librando otra guerra. Más fría, más silenciosa, más decisiva. Porque allí no se decide solo una batalla. Se decide quién puede ganar la guerra. Santander no es un objetivo simbólico. No es propaganda. Es logística. Industria. Puertos. Comunicaciones. Perder Santander significa aislar definitivamente al norte republicano. Significa asfixia. Significa final. Y el mando republicano lo sabe. Por eso fortifica. Por eso cava. Por eso atrinchera cada paso de montaña como si fuera el último. Pero aquí aparece el primer error fatal de esta historia. Creer que el enemigo atacará donde es lógico. Creer que el enemigo respetará las reglas no escritas de la guerra. Porque entre Castilla y Cantabria hay una línea que no parece peligrosa. Un puerto de montaña áspero, incómodo, olvidado. El puerto del Escudo. No es ancho. No es amable. No es fácil. Precisamente por eso se considera seguro. Y ahí está el problema. En la guerra, lo que parece secundario suele ser decisivo. Y lo que parece imposible, a veces solo está esperando a alguien lo bastante decidido. El Frente Republicano en el norte confía en sus números. En sus posiciones elevadas. En sus fortificaciones. Confía en que nadie atacará de noche. Confía en que nadie se atreverá a subir por donde no hay caminos. Confía en que nadie sacrificará hombres en una operación que, sobre el papel, no tiene sentido. Pero la guerra civil española no se libra solo con mapas. Se libra con convicciones. Con fe. Con fanatismo, si hace falta. Y mientras unos confían en que el frente aguantará, otros están planeando romperlo por el punto más débil. No por el más visible. No por el más defendido. Por el que todos dan por perdido de antemano. El puerto del Escudo no era famoso. Pero era la llave. Y esa llave estaba a punto de ser forzada. La pregunta ya no es si el ataque era arriesgado. Lo era. La verdadera pregunta es otra. ¿Quién estaría dispuesto a intentarlo?
Los protagonistas 300 hombres y una forma de entender la guerra. Antes de hablar del ataque, hay que detenerse en quienes lo llevaron a cabo. Porque esta historia no se entiende desde los mapas. Se entiende desde las personas. Los 300 hombres que avanzaron hacia el puerto del Escudo no eran una unidad cualquiera del ejército. Ni una fuerza improvisada reclutada a última hora. Eran requetés navarros. Y eso, en 1937, significaba algo muy concreto. Navarra no es una provincia más en la guerra civil. Es un territorio donde el alzamiento no fue impuesto, sino asumido. Donde miles de hombres se presentaron voluntarios sin necesidad de levas forzosas. Donde la guerra se entendió, desde el primer momento, como una cruzada. Esto no es propaganda. Es un hecho histórico. Muchos de esos hombres no habían salido nunca de su valle. Algunos no habían disparado un fusil antes del verano del 36. Pero casi todos compartían algo que los diferenciaba del resto de combatientes del conflicto. Sabían exactamente por qué estaban allí. No luchaban por una paga. No luchaban por ascensos. No luchaban por sobrevivir un día más. Luchaban porque creían que perder significaba algo peor que morir. Esa mentalidad cambia por completo la forma de combatir. El requeté no era un soldado moderno al uso. Era un voluntario ideologizado, disciplinado hasta el extremo, educado en la obediencia y el sacrificio. Un combatiente que asumía desde el principio que la guerra no era justa, ni limpia, ni breve. Y que, aún así, debía ganarse. Por eso los mandos sabían algo que hoy resulta difícil de comprender. Estos hombres podían ser enviados a misiones que nadie más aceptaría. No porque fueran inconscientes, sino porque su marco mental era distinto. Mientras otros calculaban probabilidades, ellos hablaban de deber. Mientras otros preguntaban por apoyos, ellos preguntaban por el objetivo. Mientras otros necesitaban garantías, ellos asumían el riesgo como parte natural del combate. Esto no los convierte en héroes automáticos, ni en monstruos. Los convierte en algo más incómodo. Combatientes convencidos. Y esa convicción tenía símbolos. La boina roja no era un adorno. Era una declaración. Un signo visible de pertenencia, tradición y continuidad histórica. Para ellos, aquella guerra no empezaba en 1936. Era el último capítulo de un conflicto mucho más largo. Una forma de resistencia heredada. Por eso rezaban antes de avanzar. Por eso llevaban escapularios. Por eso muchos escribieron cartas de despedida sin dramatismo, como si ya hubieran aceptado el desenlace. No eran ajenos al miedo. Pero habían aprendido a convivir con él. Y eso, en combate, es una ventaja decisiva. Cuando se habla de los requetés, a menudo se cae en la caricatura. O se les romantiza sin matices. O se les reduce a fanáticos sin voluntad propia. Ambas visiones son falsas. Eran hombres jóvenes en su mayoría. Con familias. Con trabajos que habían dejado atrás. Con una vida que, en muchos casos, no recuperarían. Pero cuando llegó la orden para el puerto del Escudo, no hubo motines. No hubo negativas. No hubo debates. Porque aquel tipo de unidades existían precisamente para eso. Para avanzar donde otros se detendrían. Para atacar donde otros esperarían. Para sostener el peso de decisiones que no se toman a la ligera. La pregunta, en realidad, no es por qué fueron ellos. La pregunta es por qué no podía ser nadie más. Y eso nos lleva directamente a la misión que estaba a punto de comenzar. Una misión que no buscaba gloria. Buscaba ruptura. Y que iba a poner a prueba, en una sola noche, todo aquello en lo que estos hombres creían. La misión, la orden que no admitía vuelta atrás. La orden no llegó envuelta en épica. No hubo discursos grandilocuentes. No hubo promesas de gloria. Llegó como llegan las órdenes verdaderamente graves. Seca, directa, sin adornos. Tomar el puerto del Escudo. Nada más. Quien la escuchó por primera vez entendió de inmediato lo que significaba. No hacía falta ser estratega. Bastaba con conocer el terreno. Un puerto de montaña estrecho. Defendido. Elevado. Con visibilidad diurna total. Y nocturna prácticamente nula. El tipo de posición que no se asalta. Se rodea. Se bombardea. Se desgasta. Pero no se ataca de frente. Y mucho menos de noche. Sin embargo, esta misión no iba de manuales. Iba de tiempo. El mando sabía que el reloj jugaba en contra. Cada día que pasaba permitía reforzar Santander.
Cada noche que se perdía daba margen al enemigo para reorganizarse. Había que romper el frente. Y había que hacerlo ya. El plan era tan sencillo como brutal. Avanzar de noche. En silencio. Por rutas que apenas podían llamarse caminos. Ascender con el equipo justo. Eliminar las posiciones una a una antes de que el enemigo comprendiera lo que estaba ocurriendo. Sin artillería previa. Sin preparación visible. Sin margen de error. Porque una sola bengala. Un solo disparo a destiempo. Un solo grito. Y todo habría terminado antes de empezar. No habría refuerzos. No habría retirada ordenada. No habría segunda oportunidad. La misión se sostenía sobre una apuesta única. La sorpresa total. Y la sorpresa, en guerra, es un arma caprichosa. Funciona una vez. O no funciona nunca. Los propios mandos eran conscientes de ello. No estaban enviando a estos hombres a una batalla convencional. Los estaban enviando a una operación límite. De esas que no se explican bien en los partes oficiales. De esas que, si salen mal, se diluyen en el silencio. Por eso no hubo ensayos. No hubo simulacros. No hubo mapas detallados para todos. Cada hombre debía saber solo lo imprescindible. Avanzar. Mantener el contacto. No romper la formación. La noche haría el resto. Y en esa noche se concentraban todos los riesgos posibles. El terreno podía traicionarles. El clima podía delatarles. El enemigo podía reaccionar más rápido de lo previsto. Y, sobre todo, estaba el factor humano. Porque avanzar en silencio, en fila, sabiendo que en cualquier momento podía estallar el combate. Exige algo más que disciplina. Exige aceptación. Aceptar que puede no haber amanecer. Aceptar que no habrá retirada heroica. Aceptar que el fracaso no será individual, sino colectivo. Ese es el verdadero peso de la orden. No se pedía valentía. Se pedía obediencia absoluta. Cuando el plan quedó claro, nadie levantó la voz. Nadie pidió explicaciones adicionales. No porque no tuvieran dudas, sino porque las dudas ya estaban asumidas. Cada uno sabía que, a partir de ese momento, ya no combatían solo contra el enemigo. Combatían contra el miedo. Contra el cansancio. Contra la tentación de hacer ruido, de apresurarse, de sobrevivir a costa del grupo. Y entonces llegó el instante más peligroso de toda la operación. El momento en que todo estaba preparado, pero aún no se había dado la orden de avanzar. Ese intervalo breve en el que la mente imagina todas las formas posibles de morir. Ese silencio espeso que precede a las decisiones irreversibles. Cuando finalmente se dio la señal. No hubo gritos. No hubo arengas. Solo movimiento. Y en ese primer paso, en ese gesto casi insignificante de echar el cuerpo hacia adelante, la misión dejó de ser un plan. Se convirtió en destino. Porque a partir de ahí, ya no importaba lo que estaba escrito en los mapas. La noche del puerto del escudo había comenzado. La noche del escudo, cuando la guerra dejó de tener testigos. La noche no cayó de golpe. Se fue cerrando poco a poco, como una tapa. Al principio aún quedaban sombras reconocibles, perfiles de montaña, formas que el ojo podía distinguir. Después, todo empezó a parecer lo mismo. Roca, niebla, oscuridad. Avanzaban despacio. No por prudencia, sino porque el terreno no permitía otra cosa. Cada paso exigía atención absoluta. Un resbalón podía arrastrar al de detrás. Una piedra suelta podía delatar a toda la columna. Y sin embargo, avanzaban. No hablaban. No se señalaban. No se miraban. Cada hombre iba concentrado en lo único que importaba. No romper el silencio. En una operación así, el enemigo no es solo quien espera al otro lado. El enemigo es el propio cuerpo. La respiración que se acelera. El metal que golpea sin querer. El impulso de moverse más rápido para acabar cuanto antes. Todo eso había que dominarlo. El primer contacto no fue una explosión. Fue casi imperceptible. Una sombra donde no debía haberla. Un susurro. Un movimiento brusco en la oscuridad. El centinela no tuvo tiempo de entender lo que estaba ocurriendo. Ni de avisar. Ni de gritar. Y en ese instante, sin que nadie lo supiera todavía, el equilibrio del frente empezó a romperse. Porque el ataque no cayó como una ola. Cayó como una grieta. Pequeña al principio. Invisible. Pero suficiente.
Las posiciones republicanas estaban preparadas para resistir un asalto clásico. Para responder al ruido, al fuego, al avance frontal. No para esto. No para un enemigo que ya estaba dentro antes de que se diera la alarma. Cuando el combate estalló de verdad, lo hizo de forma caótica. Sin líneas claras. Sin una dirección evidente. Disparos aislados. Órdenes contradictorias. Sombras atacando desde ángulos imposibles. En la oscuridad, el terreno dejaba de pertenecer al defensor. Pasaba a manos de quien se movía con decisión. Y los requetés no se detenían. No avanzaban rápido. Avanzaban seguros. Cada posición tomada no era un objetivo cumplido. Era una amenaza menos. El combate se volvió cercano. Demasiado cercano. No había tiempo para apuntar con calma. No había espacio para maniobrar. No había margen para el error. Era una lucha corta, brutal, casi primitiva. Y eso jugaba a favor de quienes habían aceptado esa noche como definitiva. A medida que pasaban los minutos, la confusión se extendía. Los defensores no sabían cuántos eran los atacantes. Ni desde dónde venían. Ni cuántos puntos habían caído ya. La sensación era clara. El frente se estaba disolviendo. Y en guerra, cuando la percepción se rompe, la derrota llega antes que la realidad. Hubo resistencia. La hubo. No fue una victoria limpia ni automática. Hubo bajas. Hubo momentos en los que el ataque estuvo a punto de detenerse. Pero cada duda se resolvía de la misma manera. Avanzando. Porque detenerse, en mitad de aquella noche, era morir. Poco a poco, casi sin que nadie pudiera señalar el momento exacto. El puerto del escudo dejó de estar en manos republicanas. No hubo una bandera alzada al amanecer. No hubo una escena clara que marcara el final. Solo la certeza, cuando empezó a clarear, de que algo irreversible había ocurrido. Al salir el sol, el mapa ya no era el mismo. Las posiciones que debían resistir habían caído. Y el paso de montaña, esa cerradura que sostenía todo el sistema defensivo, estaba abierto. La noche había terminado. Pero la consecuencia de aquella noche acababa de empezar. Y aún nadie, en retaguardia, comprendía del todo. Que acababa de perderse allí arriba. El amanecer, las cifras que confirmaron la ruptura. Cuando amaneció, el silencio fue distinto. No era el silencio tenso de la noche. Era un silencio pesado, casi administrativo. El tipo de silencio que aparece cuando la guerra ha terminado en un punto concreto. Y empieza a hacer cuentas. El puerto del escudo estaba en manos nacionales. No como resultado de una gran ofensiva visible, sino como consecuencia de una operación quirúrgica que había desarticulado el sistema defensivo republicano en su punto más sensible. Y con la luz del día, empezaron a llegar los datos. Los defensores del puerto pertenecían a unidades republicanas encargadas de cerrar el paso entre Castilla y Cantabria. Fuerzas mixtas, con soldados regulares, milicianos y apoyos de fortificación fija. No eran improvisados. No eran pocos. Las estimaciones más aceptadas sitúan la guarnición republicana del sector en varios cientos de hombres, distribuidos en posiciones escalonadas, nidos de ametralladoras y puntos de observación. Frente a ellos, los 300 requetés navarros que habían participado directamente en el asalto nocturno. Sin apoyo artillero. Sin blindados. Sin refuerzos inmediatos. El resultado, visto desde el amanecer, fue tan desproporcionado como decisivo. Las fuentes coinciden en que las bajas republicanas fueron elevadas, especialmente durante las primeras horas de confusión y repliegue. Entre muertos, heridos y prisioneros, el dispositivo defensivo quedó prácticamente inutilizado. Las cifras varían según los testimonios, pero se habla de decenas de muertos y un número significativo de prisioneros, muchos de ellos capturados desorientados, sin una cadena de mando clara tras la ruptura nocturna. En el bando atacante, las pérdidas existieron. Y fueron asumidas. Los requetés sufrieron bajas mortales y heridos, una proporción considerable teniendo en cuenta su reducido número. Cada hombre caído tenía nombre, familia y pueblo. No eran cifras abstractas. Pero el balance final fue claro para los mandos. La operación había cumplido su objetivo con un coste que, en términos militares, se consideró aceptable. Y eso es lo que convierte esta acción en algo más que una escaramuza. Porque el valor real de la toma del puerto del escudo no está solo en las bajas. Está en lo que provocó inmediatamente después. Con el paso abierto,
las fuerzas nacionales pudieron avanzar hacia Santander sin enfrentarse a una defensa estructurada en profundidad. Las líneas republicanas, privadas de su anclaje natural, comenzaron a ceder en cadena. En cuestión de días, la campaña del norte entró en su fase final. Lo que había sido una posición considerada segura se reveló, de repente, como un error estratégico de primer orden. No por falta de hombres. No por falta de armamento. Sino por haber subestimado al adversario. El amanecer en el puerto del Escudo no fue celebrado con grandes gestos. Fue observado con la frialdad de quienes entendían lo que significaba. No se había ganado la guerra. Pero se había inclinado definitivamente una campaña. Y mientras los partes oficiales empezaban a circular. Mientras los mapas se actualizaban en los estados mayores. Allí arriba quedaban los restos de la noche. Cuerpos. Armas abandonadas. Posiciones vacías. La prueba silenciosa de que, a veces, la historia no cambia con grandes ejércitos en movimiento, sino con decisiones tomadas en la oscuridad y pagadas al amanecer. La polémica, la victoria que incomodó al relato. Lo que ocurrió en el puerto del Escudo no tardó en ser conocido por los mandos militares. Pero tardó mucho más en ocupar un lugar claro en la memoria colectiva. Y eso no fue casual. Desde el punto de vista estrictamente militar, la operación fue un éxito evidente. Un número reducido de combatientes había tomado una posición clave. Había causado un colapso defensivo. Y había acelerado, de forma directa, la caída de Santander pocos días después. Eso no es discutido. Donde empieza la controversia es en cómo se ha contado, o cómo no se ha contado, este episodio. Los partes nacionales de la época reconocen la importancia del avance por el puerto del Escudo. Pero tienden a integrarlo dentro de un conjunto más amplio de movimientos, diluyendo el carácter excepcional del asalto nocturno. No se exagera, pero tampoco se subraya. En el otro lado, las fuentes republicanas apenas lo mencionan de forma directa. Cuando lo hacen, suele aparecer como una retirada forzada, o como una consecuencia inevitable de la presión general sobre el frente norte. Rara vez se describe como lo que fue. Una ruptura súbita y localizada. Los historiadores que han estudiado la campaña de Santander coinciden en varios puntos clave. Primero, el puerto del Escudo era, efectivamente, uno de los pasos estratégicos más sensibles del sistema defensivo republicano en Cantabria. Segundo, la caída del puerto no se debió a un desgaste prolongado, sino a una acción concentrada, rápida y sorpresiva. Y tercero, aquí empieza lo incómodo. El factor decisivo no fue la superioridad material, sino el tipo de tropa empleada y la forma de ejecución. Las cifras ayudan a entender por qué este episodio genera fricción. En términos de efectivos, el ataque fue realizado por aproximadamente 300 requetés. Mientras que la defensa republicana del sector contaba con un número superior, reforzado por posiciones fijas, ametralladoras y conocimiento del terreno. En cuanto a bajas, las horquillas que manejan los investigadores, cruzando memorias, partes militares y testimonios posteriores, apuntan a decenas de muertos republicanos. Un número indeterminado pero significativo de heridos y prisioneros. Y bajas sensibles entre los atacantes, altas en proporción a su número total. No fue una masacre unilateral. Fue un combate duro. Pero el resultado fue asimétrico. Y ese es el problema. Porque aceptar esa asimetría obliga a admitir algo que no encaja bien en muchos relatos posteriores. Que hubo unidades del bando nacional capaces de ejecutar operaciones de alta complejidad táctica sin necesidad de medios modernos ni superioridad numérica. Durante décadas, el relato dominante sobre la guerra civil ha tendido a simplificar. A dividir entre profesionalidad y caos. Entre modernidad y atraso. Entre racionalidad y fanatismo. El puerto del Escudo rompe ese esquema. Aquí no hay improvisación desordenada. Hay planificación austera. Disciplina extrema. Y una disposición al sacrificio que resulta difícil de traducir a categorías actuales. Por eso este episodio ha sido tratado con cautela. A veces con silencio. A veces con una mención tangencial. A veces reduciéndolo a una anécdota dentro de una ofensiva mayor. No porque no fuera importante, sino porque es difícil de encajar sin matices incómodos. Reconocer la eficacia militar de aquella acción no implica glorificar la guerra. Ni justificarla. Ni absolver responsabilidades. Implica algo más simple, y más difícil.
Aceptar que la historia no siempre se comporta como nos gustaría. Que hubo hombres convencidos, organizados y dispuestos a morir. Y que esa combinación, en una noche concreta de 1937, cambió el curso de una campaña entera. El problema no es recordar el puerto del escudo. El problema es explicarlo sin reducirlo. Y quizá por eso, todavía hoy, sigue siendo una de las victorias menos contadas. Y más decisivas. De toda la guerra civil en el norte. El legado, lo que quedó cuando la guerra siguió adelante. Cuando la guerra avanzó hacia otros frentes, el puerto del escudo dejó de ser noticia. Como ocurre casi siempre, el movimiento desplazó a la memoria. Los hombres que habían combatido allí no regresaron a casa como protagonistas de una gesta. Siguieron marchando. Siguieron combatiendo. O murieron en otros puntos del mapa. El puerto volvió a ser un paso de montaña. El viento regresó. La niebla también. No hubo un gran monumento. No hubo una narrativa oficial repetida generación tras generación. El lugar quedó, sobre todo, en silencio. Y ese silencio es parte del legado. Porque la historia del puerto del escudo no se transmitió como otras. No se convirtió en mito popular. No se enseñó como ejemplo clásico en academias militares. No se integró en una épica nacional ampliamente compartida. Quedó en una zona intermedia. Demasiado importante para desaparecer. Demasiado incómoda para ser celebrada. Con el paso de los años, muchos de los protagonistas guardaron la experiencia para sí. No por vergüenza, sino porque no encajaba bien en los relatos simplificados del después. La posguerra necesitó orden. Relatos claros. Victorias limpias y símbolos fáciles de identificar. Y el puerto del escudo no era fácil. No era una gran batalla campal. No era una imagen clara de masas avanzando. Era una acción dura, nocturna, silenciosa, cargada de sacrificio y violencia cercana. Difícil de convertir en postal. Con el tiempo, el lugar quedó absorbido por el paisaje. Hoy, quien lo cruza raramente imagina lo que ocurrió allí. No hay marcas visibles que expliquen que ese paso fue, durante unas horas, uno de los puntos más decisivos de la guerra en el norte. Pero el legado no está solo en la tierra. Está en lo que esa acción demuestra. Demuestra que la guerra civil española no puede entenderse solo desde grandes cifras y movimientos generales. Que hubo momentos concretos en los que pequeñas decisiones, tomadas por grupos reducidos, tuvieron efectos desproporcionados. Demuestra también que la motivación, la disciplina y la convicción, para bien o para mal, pueden sustituir, en circunstancias extremas, a la superioridad material. Y plantea una reflexión incómoda para el presente. Recordar no es lo mismo que justificar. Explicar no es glorificar. Analizar no es tomar partido moral. El puerto del escudo obliga a separar esas cosas. A mirar un episodio concreto sin convertirlo en bandera ni borrarlo por completo. Ese es su verdadero legado. No una lección heroica. No una advertencia simple. Sino la constatación de que la historia está llena de zonas grises. De hechos que no encajan bien en los discursos cerrados. Pero que, aún así, ocurrieron. Y que ignorarlos no los hace desaparecer. Quizá por eso, tantos años después, el puerto del escudo sigue siendo un lugar tranquilo. Pero narrativamente incómodo. Un punto del mapa donde la guerra dejó una huella profunda. Sin dejar casi rastro visible. Y donde la memoria, como la niebla, solo aparece cuando alguien decide mirarla de frente. La noche que sigue abierta. La guerra siguió. Como siguen siempre las guerras. Hubo más combates, más avances, más derrotas y más muertos. El mapa cambió muchas veces después de aquella noche. Pero el puerto del escudo ya no volvió a ser el mismo. No porque quedara marcado, sino porque cumplió su papel y desapareció del relato. Eso es lo que hacen los puntos decisivos de verdad. No brillan. No reclaman memoria. Simplemente inclinan la balanza y se retiran. Los hombres que avanzaron aquella noche no sabían que estaban haciendo historia. Ni falta que les hacía. Solo sabían que, si fallaban, todo lo demás carecería de importancia. Y quizá ahí esté la clave de por qué este episodio sigue incomodando. Porque no encaja bien en los discursos fáciles. Porque no permite héroes limpios ni villanos simples. Porque obliga a mirar la guerra no como una idea, sino como una suma de decisiones humanas llevadas al límite. El puerto del escudo no pide homenaje. Tampoco olvido. Pide algo más difícil. Ser entendido.
Entender que hubo hombres dispuestos a avanzar en la oscuridad absoluta. Entender que hubo otros defendiendo una posición que creían segura. Entender que, en una sola noche, la convicción, la disciplina y el riesgo absoluto cambiaron el rumbo de una campaña entera. La historia no siempre grita. A veces susurra. Y cuando lo hace, suele hacerlo desde lugares como este. Desde pasos de montaña. Desde noches sin testigos. Desde decisiones que nadie puede deshacer al amanecer. El puerto del escudo sigue ahí. Silencioso. Indiferente. Pero cada vez que alguien se detiene a mirar ese punto del mapa, la pregunta vuelve a surgir, inevitable. ¿Cuántas historias decisivas seguimos sin contar? ¿Porque nos obligan a pensar más de lo que nos gustaría? Y quizá, solo quizá, contar esta sea una forma de no repetir el silencio.